A partir de la publicación de varios videos, dicen que 18 horas de videos que presentaron algunos panistas sobre el uso de los recursos sociales, de los programas sociales para la campaña de Veracruz, se ha desatado un escándalo que después fue confirmado por una carta que dirigió el presidente del Partido de Acción Nacional, Madero, al presidente de la República, diciendo que en estas condiciones pues es muy difícil que puedan sostener el pacto que se firmó a principios de este gobierno, porque pues ahí se están violentando los principios democráticos para la celebración de elecciones libres y no condicionadas. A partir de esto, pues ha habido una serie de debates. El PAN y el PRD en principio han dicho que ponían en duda el pacto o su permanencia en el pacto, que es de tres, de tal manera que si salen dos, pues una pata de tres no puede sostenerse en una sola, ¿no? Como un equilibrio muy inestable, digamos, para tocar alguna frase así más célebre de Gramsci, ¿no? Que hablaba del equilibrio inestable del Estado. Pero yo creo que aquí lo que está pasando es que se reunieron nuevamente a convocatoria del secretario de Gobernación los representantes de los tres partidos y han puesto una serie de medidas que se publicaron apenas muy recientemente, creo que hoy en la madrugada, en la que se plantean diversas cosas de verificación de cuentas de los estados y una serie de medidas para cohibir o para blindar las elecciones del 7 de julio de 2013, según se dijo. Y bueno, pues este es el tema que está en discusión. El pacto sobrevive. Se ha pedido la renuncia, la pidieron los perredistas, la renuncia de una ex perredista, doña Rosario Robles, y no sabemos, se liquidaron o se retiraron a varios representantes del gobierno de Veracruz que habían operado estos recursos públicos, y entonces estamos ante estas interrogantes respecto del pacto. No sé si don Lorenzo quiere decirnos algo al respecto. Si no fuera el fondo tan dramático, es decir, la pobreza, la eterna pobreza en México y la manera de convertirla en votos para un partido que fue un partido de Estado, que ha manejado esto desde hace decenios, más o menos bien, hoy le falló. Esto, digo, si no fuera por esa parte dramática, sería un episodio de la picaresca buenísimo, porque las grabaciones no tienen desperdicio. El secretario de Finanzas de Veracruz, el señor Mansur, diciendo: yo les he dicho a los que integran la secretaría que yo manejo que respetuosamente, pero a fuerza tienen que entrar a ser parte de esta operación. Es muy respetuoso y sin embargo está allí dándole un golpe de fondo a la naturaleza misma de la democracia mexicana. En el programa pasado, yo no estuve aquí, pero lo observo con mucha atención, Leonardo decía: es que eso me parece que es la vuelta al pasado, la muerte de la incipiente democracia mexicana. Creo que hay mucho de eso. En Gobernación lo que hace en estas 2, 3 cuartillas es una serie de cosas que se supone que deberían de ocurrir de manera automática, no usar los recursos del Estado para estos propósitos. Y ahora, en un momento último, yo no sé qué les parezca a ustedes, ya primero Peña dice: no te preocupes, Rosario, esto es propio de la política chica, de las elecciones, como si las elecciones no fueran el principio de la política grande. Ya lo que se comprometen es a cumplir la Constitución, lo cual es una gran innovación. ¿O tú no opinas lo mismo? Una gran innovación, sí, el día que la cumplan, por supuesto. Porque bueno, de todos esos videos hay muchísimas cosas que rescatar. Lo de Mansur además es una mina de oro esta. Sí. La tenemos que aprovechar. Pero Fidel Herrera diciendo: me ofrecieron un cargo en Relaciones Exteriores, pero no lo voy a aceptar. Voy a ser candidato o precandidato, se corrige, a ni más ni menos que el Congreso de Veracruz. Lo cual efectivamente lleva a una situación absolutamente incomestible. Yo creo que el pacto es un ménage à trois,
es decir, una relación de tres en la que los tres tienen interés de seguir. Tanto el gobierno, que perdía efectivamente una credibilidad frente a, digamos, actores externos, como las dirigencias de los partidos. Para Madero y para Zambrano el pacto es su espacio de salvación. Por tanto, por razones de alta política y por razones de propia conveniencia, tengo la impresión de que van a seguir en la estructura. Hoy veía una encuesta de Ulises Beltrán publicada en Excelsior, donde a la gente le preguntan, especialmente a los simpatizantes de los dos partidos, ¿debe o no el PAN y el PRD permanecer dentro del pacto? Y la respuesta es abrumadoramente mayoritaria. De que sí. De que sí. Decíamos también la semana pasada que sí fue un grave error de Peña Nieto desde el punto de vista de su propio interés, que es impulsar el pacto y sacarlo adelante y que continúe, la forma en que respondió frente a las denuncias, ¿no? Minimizando efectivamente el hecho, desconociendo incluso el hecho mismo, diciendo pues casi están inventando, ¿no?, las cosas, cuando había ahí evidencias muy claras. Tan fue error que rectificó, pero no debió haber sido el error original, porque entonces ya la cosa se le complicó más. Ahorita están los otros dos partidos radicalizados, que evidentemente se replegaron frente al pacto y dijeron, mientras no haya algo nuevo, no vamos al pacto, con lo cual el pacto puede morir. Y sí hay interés de todos, efectivamente, de los que han firmado el pacto. Y por ello también hay una disposición frente al reconocimiento de Peña, de, pues prácticamente decir, me equivoqué, sí hay que hacer algo al respecto, sí hay que blindar la elección, sí existe el problema. O sea, fue un reconocimiento de que se había equivocado días antes. Entonces ya los otros dos partidos, unos más cautos que otros, dicen, bueno, vamos a ver qué se nos ofrece, porque efectivamente ese hecho, lo de Veracruz, y la forma en que lo manejó Peña Nieto, la torpe forma en que lo manejó, le dio armas a quienes están en contra del pacto dentro del PAN y el PRD para reclamarles a sus dirigencias, oigan, pues ahí está, ustedes están haciendo el trabajo a Peña, es el que más se puede beneficiar, ya sabemos, en un régimen presidencial, pues ese tipo de acciones beneficia en primer lugar al presidente, pero vean con qué moneda les está pagando, ¿no? Desconociendo totalmente sus propias denuncias, jugando chueco. Y la pregunta entonces es, y entonces exigen que si se quiere regresar al pacto, pues se pidan más cosas, no solo más garantías, sino más costos. Es decir, se está pidiendo la renuncia de Rosario Robles y también el PAN. El PAN también ha metido juicio político, ha metido la demanda de juicio político, y en la comparecencia en el Senado de Rosario Robles le dijeron no es interlocutora para nosotros, ya no es interlocutora. El PRD después se sumó y dijo, pues efectivamente, entonces la posición de Rosario Robles, pese al respaldo de Peña, está... Pero sí deberían de exigir por lo menos la renuncia, si no del gobernador de Veracruz, que desde luego está metido, sí de los funcionarios que aparecen ahí. Porque el pretexto y la coartada es decir, bueno, no estaba Rosario en los audios, en el evento, no estaba el gobernador, sí. Pues el secretario de Finanzas sí, y el de Salud me parece que también. Ahí sí se debería de exigir. Salud es clarísimo. Y sí deberían de exigir algo más en términos de costos, no solo de garantías, que serán difíciles de aplicar de aquí a julio, sino de costos, decir, oigan, ahí hay delitos electorales, sí tiene que haber más renuncias, más allá de los delegados que ya fueron removidos. Yo creo que valdría la pena tener el contexto de lo que significa el pacto o lo que significó el pacto como un apoyo a la credibilidad del nuevo gobierno. Porque empezó el nuevo gobierno con una gran credibilidad que fue reforzada por varias cosas, por la reforma educativa que se aprobó y que empieza a operarse, por la prisión del Bester, que se oponía a la reforma educativa, y todo esto va dándole un ritmo de aceptación por la firma del pacto mismo, ¿no? El pacto, cuando empieza a hacer agua, hace agua la credibilidad del nuevo gobierno. Este es realmente el trasfondo grande, macro, que se está poniendo en duda. Y por otra parte también está muy endeble el pacto, como hemos visto ahora, porque la división de cada uno de los otros dos partidos opositores, o sea, no del PRI, sino del PAN y del PRD, que tienen sectores, ambos partidos, que están opuestos a la firma del pacto. Específicamente el PRD, por ejemplo, la corriente que preside o que dirige Bejarano, dice, ya esto no tenía que haberse firmado, pero ahora está muy claro por qué no tenía que haberse firmado. Y otras corrientes dentro del PRD, también dentro del PAN, está dividida la opinión. Algunos piensan que debe continuar con el pacto, poniéndose condiciones, denuncias y demanda, pero otros dicen, no, ya no debe continuarse. Eso lo van a resolver en una resolución que va a tomar el PAN
estamos grabando este programa antes de que esa resolución sea tomada, pero el PAN se supone que va a tomar el día de hoy. Así que lo verán los... ¿Qué pasó con el PAN? ¿No? Sí, yo creo que los costos para el PAN en términos de opinión pública serían muy altos si se sale del pacto, por tanto creo que seguirán. Además tienen un bebé ahí, hijo del pacto, la financiera, en la que se supone que están de acuerdo todos los participantes y por lo menos tendrían que ir, bautizar al bebé, presentarlo en sociedad y después decir, ¿saben qué? Se acabó el pacto, ¿no? Pero ahí está el asunto. Es interesante ver cómo meten a la sociedad civil. Dicen, bueno, ninguno de los tres estamos entre gitanos y no podemos echarnos la baraja entre nosotros tres porque, pues, ¿quién le cree a quién? Los tres han usado los programas sociales, cada quien a su nivel. Entonces, llega la salvación, la sociedad civil. Pareciera como que la sociedad civil, que quién sabe realmente quién es la sociedad civil para cada uno de ellos, es el recurso de última instancia porque no se pueden creer entre ellos mismos, no confían entre ellos mismos. Pero la sociedad civil no está hecha para eso. No tiene capacidad. Se supone que un gobierno bien llevado, en caso de que ocurra un escándalo, tiene la capacidad, una comisión creada por el Parlamento, por el Legislativo, como en otras partes, donde pueden meter agentes de la sociedad civil, dándoles los recursos, el reconocimiento, y ustedes, esta comisión especial para investigar eso, se acaba de formar entre nosotros. Pero lo que la Secretaría de Gobernación nos dijo el día de hoy, muy de mañana, es que pues llamaremos a la sociedad civil a todos los niveles, como si no hubiera ya suficientes estructuras institucionales, pero es un reconocimiento de que no sirven. La pregunta es si las organizaciones de la sociedad civil, porque la sociedad civil es todo y nada, es un universo totalmente indescifrable y comprensible, pero las organizaciones, sobre todo las, ¿tienen capacidad para esta auditoría social a la que se les está convocando? ¿Tú opinas esto? Yo creo que es difícil. Efectivamente, el estar recurriendo a la sociedad civil cada vez más en diferentes órganos e instancias de vigilancia, sobre todo, es un reconocimiento de que las instituciones no están funcionando, de que no tienen la credibilidad y de que entre los partidos no se creen, efectivamente, entre ellos. Y creo que tienen motivos suficientes para no creerse. O sea, creo que están fundamentadas sus suspicacias mutuas. Pero efectivamente no va a resolver todo, porque no es la sociedad civil como tal, son organizaciones, muchas de ellas prestigiadas, muchas con trayectoria, muchas que han tenido un desempeño, otras igual de pronto se sesgan hacia un lado o hacia el otro, entonces tampoco necesariamente son totalmente confiables, pero pueden, yo creo que incorporarse en ciertos niveles de vigilancia y acompañamiento de varias cosas, pero de aquí a julio sí es difícil que puedan resolver ese problema. Sí, y no hay sordos. Y tampoco pueden, tiene razón Lorenzo, no pueden sustituir a las instituciones. Yo creo que pueden, eso es clave. Agregarse Claro. y acompañar. Pero Y no hay peor sordo que el que no quiere oír. Le Claro. pidieron a la sociedad civil que hiciera investigaciones sobre la inseguridad, ¿se acuerdan del ICESI? Y ya que les decía cosas que no querían oír, decía, mejor que ya no funcione eso porque nos dice cosas horribles. En el caso del manejo de programas sociales, yo creo que sí hay capacidad de demostrar que efectivamente los usan para propósitos políticos. Lo que no hay es lo que decía Crespo, un castigo por delitos electorales. Y eso hay que decirlo así con todas las letras. No han querido las fuerzas políticas, el PAN incluido, actualizar el catálogo de delitos electorales en este país, de tal manera que tienes un señor que es el secretario de Finanzas de Veracruz grabado, utilizando el recurso público para incidir en la votación delito. y no pasa nada, pero no procesa. O sea, no ha habido este desarrollo de la legislación secundaria y las instituciones están así, de tal manera que tú puedes tener a la sociedad civil diciéndote, esto es verde, y la autoridad diciendo, es verde, qué Sí, bueno, ¿eh? por no, favor, José Antonio. rápido, no solamente actualizarlo, aplicarlo, lo que ya hay. Ya hay un catálogo, se puede actualizar, pero no quieren ni siquiera aplicarlo. No, además en el pacto se establece la reforma electoral en donde se previenen nuevos delitos electorales. Y esto pues es algo que está violentándose desde el pacto mismo porque no se está cumpliendo. La reforma electoral es algo que está pendiente y vamos a ver si en los próximos meses, en el siguiente periodo, porque ya este se está concluyendo, se va a hacer la reforma electoral en el legislativo. Bien, pues nos tenemos que ir de este bloque, pero no nos deje, vamos a continuar con temas muy interesantes. Muchos de los temas que tratamos en esta mesa se repiten. No es nuestra culpa, no es falta de imaginación, es que persisten.
Uno de esos problemas persistentes está en Guerrero. La protesta de los profesores, la protesta de los normalistas, y son movimientos de protesta social, aunque ya alguien por ahí ha insinuado que pudiera estar incubándose una guerrilla, porque también se unieron al movimiento los policías que se autodesignaron ciertos municipios, saliéndose un poco de las reglas, justamente porque no funcionaban las policías municipales ni la policía estatal. Entonces, en Guerrero, ¿frente a qué estamos? Estamos frente a una protesta por la reforma educativa, en donde los maestros señalan, no nos tomaron en cuenta y no nos van a evaluar a nosotros en Guerrero, igual que se evalúa a los estudiantes y a los profesores del Distrito Federal o de Monterrey, de otras zonas que más o menos están en términos del índice de desarrollo humano, pues arriba. Pero también aquí lo quiero nada más poner como una pregunta. ¿No son estos movimientos indicadores de algo que está más allá del tema exacto, del tema en la UNAM, que es por una expulsión de unos estudiantes del CCH, que a su vez se origina en un conflicto entre un vigilante y uno de los expulsados, que según dice ahí, el vigilante estaba en estado inconveniente? ¿Son esas las razones reales, o es que hay una parte de la sociedad mexicana que simplemente está harta y que el gobierno, las autoridades se están dando cuenta, o deberían darse cuenta, de que este es un material inflamable, que está el llano, está seco, y que las llamas pueden venir por cualquier lado, y por eso mucho cuidado en cómo se le enfrenta. La Policía Federal no ha hecho lo de Atenco, que era la parte que está casi en los genes del grupo en el poder. Se están controlando. Es una pregunta. ¿Cómo la ven ustedes? Yo veo que habría que relevar la acción del Congreso local de Guerrero, porque le mandó el gobernador o el gobierno de Guerrero una iniciativa para hacer una ley de educación local que violentaba claramente, a mi juicio, la reforma educativa planteada a nivel constitucional federal, nacional. Y el Congreso lo que hizo fue confirmar que esos artículos en donde se creaba un instituto de evaluación que no era el nacional que previene la reforma constitucional, sino uno local, que iba a estar integrado el Instituto de Evaluación por los propios miembros de la CENTE o de la coordinadora, de la CETEG, como se está usando las siglas, ¿verdad? Pues no era... Entonces, esto irritó muchísimo a los manifestantes, que fueron a destruir, Y la sociedad se pregunta, por lo menos yo he leído muchas de estas interrogantes, ¿va a quedar eso totalmente impune? Todos estos daños que se han hecho a un patrimonio público quedan así nada más, no va a haber ninguna persecución por esos actos violentos, porque una cosa es protestar, hacer toda la manifestación que se quiera, y otra cosa es ir y romper muebles, tirar archivos, pegarle fuego a los partidos políticos, a los 3 partidos políticos, les prendieron fuego a algunos, a otros los destruyeron en la localidad. Entonces, todo esto son temas que están en el interrogante. Esto es el principio de un gran movimiento social al que se va a unir todos los que están en lo de la toma de la rectoría de la UNAM y otros que están por allí latiendo o no. Estas son las interrogantes que yo creo que se está haciendo la gente, ¿no? Yo creo que sí, efectivamente esas son las interrogantes y que hay muchas cosas que se deben despejar. Por un lado, estos movimientos corporativos que han crecido en Guerrero, en Michoacán, en Oaxaca, donde, como es sabido, los movimientos corporativos pueden servir como un elemento legitimador de los gobiernos. Ahí está, por ejemplo, el sindicato de Pemex aceptando, lo leíamos ayer en prensa, la reforma al sistema de pensiones y de entrada decir, a ver señores, ustedes me ponen en orden todo el sector, o bien se te vuelven en confrontadores que te exigen cada vez más cosas. Es decir, en el caso de Guerrero se le sale de control este movimiento corporativo
que amenaza en estos momentos un gobierno perredista. Hay que recordar que el Congreso de Guerrero votó 2 veces. La primera vez el gobernador se comprometió a llevar la legislación que los maestros les pedían, la votaron en contra, les dijo, pues va de nuevo, y lo volvieron a votar. Hoy está rindiendo su informe Ángel Aguirre y la presión es enorme. Yo creo que hay que distinguir efectivamente en el movimiento de Guerrero qué hay de discusión sobre la ley educativa y qué hay de movimiento capturado de renta puro y duro, porque Minervino, que por cierto tiene una orden de aprehensión que no han cumplimentado, dicho por el propio Ángel Aguirre, cobra 2 veces en el mismo sindicato, o sea, en el sistema educativo de Guerrero cobra 2 veces. Por tanto, sí creo que al mismo tiempo que se discute el gran asunto social, habría que ir ubicando cada uno de estos movimientos. El de la UNAM me parece rarísimo, es decir, es una especie de monstruo al cual no alcanzo a ver qué cara tiene, porque veo que los tradicionales apoyadores de ese tipo de movimiento se han ubicado efectivamente fuera del mismo, ¿no? Es decir, no tiene el respaldo político que han tenido, por ejemplo, los maestros, pero me queda como gran interrogante porque respuesta no tengo. Yo creo que está muy bien planteado lo que dice Lorenzo, en el sentido de que hay una parte de la sociedad que ya está diciendo, pues es que por esta vía, digamos, de las instituciones y de las reglas y el derecho no logramos gran cosa. Yo creo que hay efectivamente una división de las reglas que se deben de seguir para resolver los problemas. No hay un acuerdo social. En ese sentido, creo que lo planteaba muy bien Luis Rubio en su artículo del día de ayer en Reforma. Si hay una parte de la sociedad que no está aceptando, podremos discutir si tiene razón o no, pero no está aceptando las reglas que implican, digamos, la lógica democrática en las que otra parte de la sociedad ha dicho vámonos por esta vía. En fin, con todos los tropezones que esto implica, pero los problemas se tienen que resolver a partir del derecho con las instituciones. Si hay instituciones que hay que mejorar y reformar y crear unas y quitar otras, dentro del propio proceso institucional se tiene que lograr y no desde afuera en una confrontación directa con el Estado o con estas instituciones. Pero efectivamente hay una parte en la que están ubicados estos grupos que parece que están respondiendo, aunque las causas directas a las que ellos apelan son distintas. Que lo de la UNAM, que lo de los profesores, los electricistas, cada uno con su propia causa, pero en realidad pareciera que por lo menos si no están organizados o que tienen contactos, porque a veces personajes que están en un tipo de protesta aparecen en otro, sí comparten esta visión de que las instituciones no funcionan en conjunto y que por lo tanto no es dentro de las instituciones como vas a resolver los grandes problemas del país, de injusticia, etc. Entonces, ¿qué es la confrontación? Es un poco una lógica revolucionaria, para llamarlo tal directamente, heredera yo creo que de los grupos y de la ideología marxista que ha habido en México desde hace mucho tiempo, que dicen esta democracia, pues no lo dicen así, pero es como si fuera la democracia burguesa, al servicio de las élites, de la oligarquía, o como lo llama López Obrador, de la mafia del poder. Entonces todo está cooptado, todo está manejado, ellos manipulan a todos los personajes y a los gentes que están en tales instituciones. No podemos estar dentro de esa lógica institucional porque ya sabemos que no se va a lograr nada por ahí, entonces vámonos por fuera. Y que si se desatiende, entonces se puede generar una situación... Pero es que ya se está desatendiendo y hay en la lógica el movimiento social para decir, sea cual sea la causa que en este momento tomemos, el problema es de más fondo. En el segmento anterior estábamos señalando que detrás del Pacto por México se descubre de repente una gran trama de fraude electoral, porque eso es. Entonces, ¿cómo se van a respetar instituciones de esa naturaleza? ¿Cómo se va a respetar una institución que mete a la cárcel a varias, ya lo vimos en otros programas, a varios personajes, un general, un antiguo subprocurador, etcétera, y de repente se cae, pero como sapo, como piedra, no había nada detrás, eran enjuagues internos. Entonces, ¿quién es primero la gallina o el huevo? Son primero el movimiento social que está poniendo esto en peligro, o es la propia estructura institucional la que empezó a poner todo en peligro, aunque con un lenguaje muy grandilocuente y sin usar ningún palo, ni piedra, ni nada. ¿Dónde está el principio? La debilidad de las instituciones es manifiesta. Yo lo que me pregunto, y por supuesto que hay que hacer correcciones, reforzamientos y aplicación de la Constitución y de la ley, pero, y cuando esta no funciona o no opera o es incorrecta o es insuficiente, pues hay que cambiarla.
Porque entrar por la vía de fuera de las instituciones a resolver problemas es entrar en una precipitación, a mi juicio, que no tiene límite, que no se sabe hasta dónde puede llegar. Y el problema que podemos confrontar, pues es una inestabilidad muy amplia, no solo de los gobiernos locales. Tú decías en el bloque anterior el partido de Estado que existía y que dejó de existir en algún momento a nivel nacional, pero en los estados, en la mayor parte de los estados, se mantiene un partido de Estado. Bueno, este está entrando en una crisis tremenda. Vamos a tocar algunas cosas del influyentismo y eso que tampoco ya están funcionando. Es una institucionalidad formal e informal. Lo que dice Lorenzo es clarísimo, es decir, la tensión es cada vez mayor. Oigan, nos hablan de las instituciones como si fueran virginales, y resulta que son facciosas, ineficaces, todo lo demás. Yo creo que eso es un drama. El tema de Guerrero y de la UNAM, yo los veo aparte porque no veo un movimiento, no sé cómo lo vean ustedes, un movimiento social culturalmente orientado. Yo veo que en este caso hay un movimiento que captura renta, que es el movimiento de los maestros, que dicen, nosotros queremos seguir con nuestras plazas y de aquí no se mueven. No veo nada heroico en ello. Y en el caso de la UNAM me dio una vuelta por rectoría y una buena parte del alegato es que quieren privatizar los SHs. Y yo digo, van a abrir una mesa de diálogo para discutir si se van a privatizar los SHs. Hay otro alegato que si deben ser de tiempo completo o no. En fin, me parecen cosas bastante menores como para engarzar con otras preocupaciones legítimas que tiene muchísima gente en este país. Por tanto, sí veo que hay ahí motivo de preocupación, pero no veo un discurso, digamos, fresco en estos movimientos de los que estamos hablando. Yo retomo lo que dice Lorenzo en el sentido de pues las instituciones efectivamente, por donde le veas, no funcionan, hay impunidad, todo lo que han hecho en los últimos años verdaderamente desastroso, de dónde confiar, todo eso es cierto. Yo creo que la visión distinta es a partir de una pregunta, ¿hasta dónde le damos chance, digamos, a la democratización? Porque en todos los países las democratizaciones incipientes pues no resuelven los problemas de un día para otro. Y entonces van ahí pujando dentro de la propia institucionalidad, dentro de los acuerdos básicos entre las fuerzas políticas, vamos a cambiar esto, vamos a exigir esto, que haya mayor. Y hay unos que dicen, vamos a seguir apostando a ver hasta dónde, hasta cuándo. Pero otros se desesperan más rápidamente y dicen, no, ya, ¿saben qué? No les creemos nada, con lo que hemos visto es suficiente, vámonos por fuera. Yo creo que ahí es donde está ahí el... Hay aquí tema para discutir enorme. Hay un teórico que dice, en la democracia, y las que funcionan, no la nuestra, sino las que sí funcionan, nunca está el germen del cambio. Tiene que venir de fuera y tiene que venir de alguna especie de disrupción. Históricamente ocurre tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, en otras partes. Pero en fin, eso lo dejaremos para otra discusión. Tendremos tiempo, nos vamos y espérenos para el siguiente tema, que está bueno. Hablábamos en el segmento pasado de las deficiencias de nuestras instituciones democráticas y es cierto, hay muchas deficiencias por todos lados. La herencia que recibimos no solamente del pasado priista, sino del pasado decimonónico y del colonial, pues siguen por ahí en nuestras prácticas, nuestras costumbres, nuestros valores y eso tiene que ver, y lo vemos muy frecuentemente, con un ángulo de la corrupción que es el influyentismo. Es la gente que conoce o que tiene amigos o parientes en los altos cargos del gobierno y de la política, pues de pronto exige un trato privilegiado y lo consiguen frecuentemente, pero eso es algo de lo que se tiene que ir cambiando. 2 casos en esta semana. La hija del titular de la Profeco, es decir, de la Procuraduría para el Consumidor, recibió un trato que cualquier ciudadano recibe en un restaurante, en el sentido de decir, pues tiene que esperar, hay lista de espera, está lleno, se tiene que esperar hasta que se desocupe la mesa y cuando le corresponda, y sintió que le estaban dando un pésimo trato, amenazó con que se le iba a cerrar el restaurante y rápidamente usó sus influencias para que efectivamente llegara el mismo día a desalojar el restaurante, a censurarlo, cerrarlo. Provisionalmente, pero de todas maneras se estaba viendo ahí la influencia por una situación que en realidad le estaban dando un trato de cualquier ciudadano. Es decir, por tratarlo igual es que entonces viene, digamos, el agravio de esas personas influyentes y entonces utilizan su influencia. Y aquí no es nada más criticable, en este caso, la posición de esta persona, una mujer de 25, 26 años, sino el hecho de que le hagan caso a la Procuraduría,
el hecho de que efectivamente las Mantiene a los influencias inspectores. funcionan, porque él puede hacer una persona su berrinche y demás, pero luego pues decir, bueno, te dieron un trato igual al de los demás ciudadanos. Hay un defecto institucional ahí. Y el otro caso es el de Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, metido en corrupciones de mucho nivel, que ha recibido, que se conoce que recibe una beca del Sindicato de Trabajadores de la Educación, sabíamos de sus vínculos con el Bester Gordillo, por cerca de 4,000 euros o algo por el estilo. Para pagar la renta, más Para la renta, más todo el pago de los estudios, de la beca, etcétera. Es una cosa totalmente de lujo que tiene que ver de nueva cuenta con el influyentismo, porque el salario de los profesores evidentemente no da para eso. Por un lado vemos a los profesores con causas que pueden ser legítimas, algunas otras cuestionables, pero sí, bueno, pero entonces también todos estos privilegios los quieren para esto, para este tipo de cosas, para dar privilegios a los amigos del sindicato o miembros del sindicato destacados. En fin, está ahí como un ángulo de la corrupción y de la impunidad. Que es dramático. Claro, si lo comparas con los gastos de Niman Marcus, dirá Moreira, los que pagaba la profesora Bester Gordillo, pues esto es moco de pavo, total pago 4,000 euros de renta y todo lo demás le parecerá una minucia, pero creo que es un problema muy serio de la forma en que nos relacionamos con nuestros gobernantes. Según Transparencia, creo que solo 3 gobiernos estatales han hecho público el monto del patrimonio de sus funcionarios. O sea, las declaraciones, ni siquiera el Distrito Federal ha hecho público el monto de los recursos que tienen nuestros dirigentes. Y yo veo que en términos generales hay una distancia enorme entre la élite política de este país y el pueblo, y asumimos que son ricos y que así ha sido siempre y que lo de Moreira es perfectamente natural. Lo de la hija de Benítez sí me preocupa mucho en términos de que es una conducta que se sigue reproduciendo en un país en el cual tenemos una élite. No me acuerdo qué antropólogo decía, además del folclore hay que estudiar el elite lore, es decir, cómo se comporta tu élite. Y la mexicana es, déjenme decirlo, sin ambajes ni paños calientes, es detestable, es un acto verdaderamente prepotente, arrogante. Y bueno, pues la expresión esta de mi papi les va a clausurar el restaurante, refleja, ay de mí, una actitud muy común en una élite política y económica de este país que actúa, perdón que lo diga así, de verdad como si fueran los conquistadores, de decir, a ver, este país está para servirnos y no me importa cómo me conduzca. Es lamentable, pero me parece perfectamente verosímil, es decir, no digo, ay, esta niña se comporta de una manera rara, no, lo ve uno con mucha frecuencia. Yo quisiera destacar en este caso, en particular, el de la hija del procurador Benítez Treviño, del procurador del consumidor, claro. La intervención ahora sí, de una sociedad civil que se organiza cada vez más en las redes sociales, porque la noticia fue publicada, o la nota fue publicada en el periódico de Reforma, de primera plana, el día de ayer, el domingo. Inmediatamente, pero en unos minutos, ya habían bautizado a la muchacha como Lady Profeco. Y en unos minutos más, en una hora más, se convirtió en lo que llaman en las redes sociales, en Twitter específicamente, un trending topic. Es decir, una tendencia fundamental que está mucha gente dentro de las redes sociales viendo. Estos empezaron a hacer bromas, a hacer críticas, a hacer comentarios bastante hirientes o bastante agudos, en algunas ocasiones incisivos, que llevaron a que el escándalo se hiciera muy grande. Es cierto que el disparador fue el de Reforma, todavía un medio tradicional, pero cada día son más grandes las influencias que tiene la sociedad civil a través de las redes sociales, que están siendo utilizadas cada vez más para denunciar este tipo de atropellos. En el caso de Moreira todavía no sabemos porque apenas se publicó el día de hoy, pero seguramente va a haber varias tendencias a criticar esto en las redes sociales. Y lo que es curioso es que hay aquí una presunción de gasto. Como claro, a escala, no es lo mismo que presuma doña Elvester sus bolsas y sus casas en San Diego, etcétera, que este pobre que vive en un pobre barrio de San Cugat, donde viven los millonarios de Barcelona, y que, bueno, tenga una casita de 1,000 metros de terreno. En Europa eso es un palacio, ¿no? Con 6 recámaras, 1,000 metros de terreno, 700 de construcción, una camioneta Volvo, en fin, y unos gastos, el tuition, que dicen, pues lo paga una beca de los pobres maestros que ganan tan poco en México.
pero tienen una beca para pagar una universidad europea para un curso de comunicación y educación, que es el que está tomando el señor Moreira, y que paga con sus ahorros, dice, sus gastos, ¿no? Bueno, buenos ahorros deben ser, porque si se ve caricaturesco junto a los del Vestel, pues no para el patrimonio de un profesor normal de nuestro país, ¿no? Pues esas son las cosas que llevan a que movimientos que, estamos de acuerdo, no tienen un agravio muy específico y muy aceptado por la sociedad, como son los maestros de Guerrero, de Oaxaca, de Michoacán, pero hay un agravio generalizado en esta sociedad. Hay un reclamo frente a una clase política que hace ya mucho tiempo sigue teniendo esta actitud de nosotros somos diferentes. En sus bodas, son unas bodas que hacen splash en los medios sociales. Es la distancia. ¿Tienen hambre? Pues coman pastel como nosotros. Hay algo de María Antonieta en esto. Y resulta que endeudé al Estado con miles de millones de dólares, pero pues tengo que irme, me voy a estudiar. En México hay una lucha por las becas, lo veo en las instituciones donde he estado hasta hace poco. Es dramática la situación. Algunas les han cortado las becas en algunos momentos, se las han disminuido. A estudiantes bona fide, sí están estudiando. ¿Qué es lo que va a estudiar Moreira? ¿Qué es lo que el país necesita que estudie Moreira? Debería de estar metido en algún sitio de reclusión para que pague sus culpas, pero no, pues tiene a su hermano en el gobierno, tiene amigos, fue dirigente del PRI, da la impresión de que ellos son otra cosa, están en otra atmósfera, y el país es esta dicotomía, ¿sí? Los maestros de Guerrero uno los ve y hay que ver algunas de las entrevistas que se tienen con ellos, en particular los de la montaña. Cuando le presentan a uno cómo son sus estudiantes, cómo es su vida cotidiana, cómo van a intentar educar a una parte de México que ha estado eternamente mal. Es el Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué hicieron con la revolución? Y las instituciones son malas y la revolución ya se les olvidó. Entonces, ¿qué queda? Nada más queda lo de partido. Eso es lo único. Esto de la prepotencia y de una sensación no solamente de ser diferentes, sino ser superiores. Eso Es sí. cierto. Pues ser con prepotencia, con autoritarismo, con una actitud patriarcal, etcétera, que nos viene seguramente desde la conquista, o antes uno podría decir, señorial, el imperio, etcétera. Es parte de la cultura, que la cultura tarda mucho en cambiar. La cultura es muy difícil que pueda cambiar por sí misma, solo a partir de argumentos, de razonamientos, de filosofía. Pues no, la gente está metida en ciertas prácticas, los grupos privilegiados económica y políticamente incurren constantemente en esta prepotencia. La cultura puede cambiar, si acaso, cuando cambia exitosamente, a partir de prácticas institucionales, que eso a veces es un círculo vicioso, porque entonces la cultura pervierte el que las instituciones hagan las prácticas para las que están hechas, y aquí volvemos a la cuestión de la impunidad. Si no hay consecuencias para este tipo de actitudes y este tipo de abusos, pues entonces se sigue y se sigue y se sigue. A cada rato conocemos episodios de esta prepotencia, y al rato va a venir otro, y al rato otro, y al rato otro. Y del influyentismo y de los hijos de los líderes sindicales o de los políticos que viven como pachás. Y no hay ninguna consecuencia. Aquí, por ejemplo, en lo de la Profeco, tendría que haber una consecuencia para los funcionarios, que el titular dice, pues yo no, a mí no me preguntaron, la influencia fue en otro nivel. Bueno, esos que mandaron clausurar el restaurante tendría que pagar las consecuencias. Es decir, pues, usted está clausurando un restaurante sin condiciones reales para haberlo hecho, sino solamente por una cuestión de influyentismo. Pero, ¿qué van a decir? Aguanta, ¿no? Tiene que haber una tiene que orden decir aguanta, oficial. Pobres,
porque lo que ellos hicieron es la cultura de qué horas son las que usted quiera, señor procurador. Y dice la hija del jefe que la trataron mal, ¿no? Sí, están desde luego en una situación, pero si no hay este tipo de consecuencias, vamos a seguir por muchos siglos. Nos vemos en el siguiente segmento. De las relaciones que México tiene con el exterior, la más importante es los Estados Unidos. Simétricamente no es necesariamente cierto, pero el próximo jueves tendremos en México la visita del presidente de los Estados Unidos y les propongo analizar el tema de la nueva narrativa, ¿no? El gobierno de Peña Nieto insiste en que quiere cambiar quitar el tema de seguridad como elemento prioritario de la discusión y meter asuntos como la competitividad de la región. Han metido con mucha fuerza el asunto de la educación como un elemento donde puede haber efectivamente complementariedad. O sea, muchos mexicanos podrían ir a estudiar a las universidades norteamericanas y el gobierno mexicano tiene un interés muy particular, por razones políticas y prácticas, en bajarle el perfil al tema de la seguridad. Dicho de paso, la imagen del país se ha deteriorado brutalmente. Daba a conocer un instituto norteamericano que México está en los peores niveles de los últimos años en materia de opinión pública, es decir, la consideración que nuestro país tiene entre los vecinos. Por el lado, sin embargo, de Washington parece que tosudamente quieren plantear el tema de la seguridad, no solamente por razones internas, sino por razones de tipo bilateral. Interesante ver, y esto es clásico en el gobierno norteamericano, que poco antes de que llegue su presidente, algún periódico influyente tiene una nota muy reveladora. Ayer publicaba el Washington Post, una nota en la cual se decía que muchos oficiales ligados al aparato de seguridad de los Estados Unidos están preocupados porque con esto del regreso del PRI no ven tan claro esta voluntad de luchar contra los cárteles de la droga y están especulando que podría abrirse la posibilidad de un pacto. Yo no sé cómo lo van a tratar Obama y Peña, pero de que a nuestros vecinos les preocupa y les preocupa mucho el tema de seguridad está ahí. Vamos a ver cómo armonizan las dos narrativas. Estados Unidos insiste en que el tema de seguridad es prioritario y México lo quiere cambiar en favor de la competitividad. ¿Cómo lo ven? Bueno, estamos hablando de pactos aquí, ¿verdad? Abrimos esto con el pacto, y este sería el pacto non santo, pero muy importante y muy comprensible. La sociedad mexicana es la que ha pagado el pagó el pato de no tener un pacto con los narcotraficantes. Fue un desastre la política de Calderón. Es la sociedad mexicana la que está exigiendo pongan el acento en otra parte. Ya sabemos que no van a resolver el problema del crimen organizado y del narcotráfico. Eso, en caso de que se resolverá pasado mucho tiempo. Pero no pongan ahí el acento, pónganlo en otra parte. Claro, supongo yo que los funcionarios de la DEA y de otras organizaciones que viven de eso, esa es su razón de ser, no quiere que se le vaya así como así el tema, los dejan a ellos un poco en el aire. Entonces, sí, ellos van a insistir. Yo quiero que se siga luchando, que el Elliot Ness vuelva a revivir, así se le llamó Obama a Calderón, y bueno, le gustaría tener un Elliot Ness aquí. Pero espero que, por lo menos en ese sentido, la posición mexicana sí se defienda. Miren, la prioridad es, en el caso de México, es la que nosotros queremos, porque nosotros fuimos los que pagamos muy caro la política anterior. En términos de dólares, ¿cuánto pagó México por su estructura de seguridad anual, más o menos en promedio? ¿Cuántos millones? Pues, 10,000 millones de dólares es esa seguridad. Ellos con su cosa esta de iniciativa Mérida ponen una cosa de nada. La relación, Lorenzo, es 1:13. O sea, mientras nosotros teníamos 13 pesos, nosotros ellos ponían 1 en el aparato de seguridad en el conjunto. Bueno, entonces que cuando ellos se estén en contra, sea 1 y nosotros los 13 tengamos 13 posibilidades de neutralizar esa posición norteamericana, porque pagamos más en todos los sentidos. A mí me gustaría poner un poquito más en contexto esta que es la primera visita del presidente Barack Obama a México en su segundo periodo gubernamental, porque en el primero no vino.
Sí, sí, Es vino. en una tradición ya muy antigua. Se vino en marzo del 2009, ¿no? No, Ya no me acuerdo. Yo no. Barack Obama, sí. Pues las notas que yo he estado leyendo es que es la primera vez que viene Obama Peña como Nieto. presidente. No, bueno, en todo caso es una expectativa importante. En relación con la agenda, vamos a ver cómo lo recibe el pueblo de México, porque hay que recordar aquella recepción de un presidente demócrata como Kennedy, que fue casi como las del Papa, ¿no? Pero no sé qué reacción va a tener el pueblo de México para recibir a Obama. Habrá que estar atentos el jueves próximo que llega. Pero en relación con la agenda que planteabas, Leonardo, yo siento, bueno, hay cosas que son de interés de ambas naciones, por eso es una agenda bilateral, pero hay acentos en donde hay más interés de Estados Unidos en la seguridad de la frontera, es decir, de Estados Unidos claramente. Y México tiene intereses como la reforma migratoria, o como el mayor de los intereses que ya manifestó Peña Nieto es incrementar la compra y venta de bienes y servicios a través del incremento de las relaciones comerciales entre los dos países, porque estamos rezagados. Es decir, México está teniendo un pequeño rendimiento de este pacto con los Estados Unidos y con Canadá, y quieren incrementar el intercambio, que va a incrementar pues las condiciones benéficas para el país. Estos son claramente de acento mexicano. Y están algunas cosas que son comunes o que debieran plantearse y que tal vez no vamos a saber, porque eso es lo que pasa con las reuniones de los jefes de Estado. Después se hace un comunicado oficial en donde se destacan las cosas en las que estuvieron de acuerdo, etc. Sí. Pero las discusiones duras o difíciles, esas no aparecen. Vamos a tenerlas que investigar. Por ejemplo, el de la legalización de los de la marihuana específicamente, que ya en Estados Unidos ha avanzado a nivel de cada estado y que en México no ha avanzado nada. ¿Eso vamos a tocarlo o no? Gran tema ese. Ya es un tema fundamental porque está conectado con la seguridad de alguna manera. Que por cierto, la semana pasada liberaron la estrategia, ¿no?, para combate a las drogas en los Estados Unidos, y pone un énfasis muy particular en tratar de romper ese círculo entre consumo y criminalidad. Pero creo que es muy importante ese tema. Crespo. Sí, yo creo que en la agenda bilateral hay muchos temas, desde luego, ¿no? Comercio, lo migratorio, que es uno de los temas que siempre está presente ahí. Pero probablemente el más preocupante es el de la seguridad. Ahora, sí esperamos que haya una posición de negociación y de diálogo, pero firme por parte del gobierno mexicano, porque hemos visto a lo largo de varios años que nunca les puedes dar por su lado a los norteamericanos, nunca les das gusto en esta materia. Hemos hecho de todo, como gobiernos mexicanos, hemos hecho de todo. Hacer tu pato en esto, atacar en esto otro, cuando finalmente pareciera que nos acercamos más a la estrategia que Estados Unidos siempre ha estado exigiendo, que es con Fox primero y con mucho mayor claridad con Calderón, pues los resultados fueron nefastos, están a la luz del día, sí, no solamente en términos de los costos que hemos pagado como sociedad, de violencia, de inseguridad, de violaciones de derechos humanos, sino que los resultados fueron, si no nulos, incluso contraproducentes de los objetivos que se fijaron para esta estrategia. Y lo que se recibía en Estados Unidos era, por un lado, espaldarazos en un momento determinado, la estrategia de Calderón, pero también hubo críticas, también hubo quejas, también hubo dudas de decir, pues parece que esto no está funcionando, hay demasiada violencia. Pues claro, con esta estrategia lo único que podías esperar era un incremento de la violencia, de los abusos, pero entonces recibes además mensajes encontrados, contradictorios, de diferentes partes del aparato gubernamental de Estados Unidos. O sea, no hay manera de darles gusto a los norteamericanos. Entonces, ojalá que se diseñe la estrategia en función de nuestras circunstancias y de nuestros intereses. Pero bueno, ojalá lo hagan, pero yo no veo hasta ahora ningún elemento para suponer que eso va a ocurrir. Es muy probable que el paradigma de la corresponsabilidad, que es hijo de la iniciativa Mérida, se mantenga, y yo no he visto, yo no sé si ustedes, ningún discurso nuevo en términos de qué tipo de relación queremos con ellos. Es decir, si apareciera Aladino ahora mismo y dijera, a ver, México, te voy a conceder el tipo de relación que quieras con los Estados Unidos, yo la verdad es que no sé qué le pediría al genio de la botella. No he visto por lo menos el discurso del gobierno de Peña Nieto un elemento nuevo que digas, a ver, este tipo de relación me encantaría tenerla con los Estados Unidos, sería la justa. Es que quizás es difícil decirlo.
¿Qué es lo que le interesa? En el fondo debería interesar a Estados Unidos de México, es su estabilidad. La estabilidad antes que cualquier otra cosa. Ahora, con la estrategia de atacar de frente al narcotráfico, lo que se hizo fue crear realmente pequeños ejércitos de narcotraficantes muy bien armados y que retaron con éxito al gobierno federal. Entonces, ¿cuál es la manera en que podemos nosotros exigirles? Miren, ya estuvo bien, aunque el Washington Post puede decir misa, nosotros vamos a ir por otra parte, porque nuestro interés, y el suyo, por cierto, norteamericanos, Washington, es la estabilidad. Y la estabilidad no se está consiguiendo así. Vamos a pensarlo en función de eso, de la estabilidad interna de México y de largo plazo, y dejémonos de que si la DEA le gusta o no le gusta lo que nosotros vamos a hacer. Sí, la DEA se debe supeditar al gobierno. Y bueno, esperar también qué va a decir el gobierno de México, además de lo que apuntaba Paoli, en el mecanismo, digamos, hemisférico. La OEA tendrá que votar y la presión es cada vez mayor de gobiernos como Colombia y de Guatemala. Es decir, cámbienos el paradigma, ¿no? Es decir, a ver qué se dice sobre ese tema, pero ya podremos platicarlo la semana próxima. Invitamos a nuestro auditorio a que nos acompañe. Hasta la semana próxima.